Buenas, soy el doctor Larry Díaz, cardiólogo intervencionista, nacido en Venezuela, trabajo en Michigan, Estados Unidos. Hoy les voy a presentar el acceso debajo de la rodilla guiado por ultrasonido o fluoroscopía paso a paso. Primero que nada, quiero darle las gracias al doctor Alejandro Goldsmith y al equipo de Biotronic por la iniciativa educativa de poner junto este Club 4 French Latam digital en esta época de la pandemia. Vamos a proceder entonces a comenzar con un poquito de ciencia. Y quiero hablarles de este artículo que publicamos en enero de este año, del 2020, que es la técnica TAMI, que es la revascularización arterial mínimamente invasiva con acceso tibiopedal. Esto se los quiero presentar porque justifica todo lo que vamos a hablar de accesos debajo de la rodilla. Esto lo comenzamos en el 2014, pero en ese momento era un estudio de un solo centro retrospectivo y era una serie de unos 21 o 23 casos. Por supuesto, cuando uno presenta esto en Congreso, la gente siempre me hacía la crítica de que, bueno, eso de accesos retrógrados no tiene ningún basamento científico, todos son estudios pequeños, estudios retrospectivos, unicéntricos. Bueno, aquí les quiero dejar esto porque este es un estudio multicéntrico, donde hacemos un análisis retrospectivo, pero la data fue colectada en forma prospectiva. Y fueron 1.195 casos, no fueron 20, no fueron 50, no fueron 100, más de 1.000 casos en múltiples centros. Entonces tuvimos tres grupos, 840 de acceso únicamente femoral, ya fuera anterógrado ipsilateral o retrógrado contralateral con crossover. Hicieron 254 duales, que fueron, por supuesto, acceso femoral más un acceso retrógrado bajo la rodilla, y 101 casos que fueron de acceso retrógrado única y exclusivamente, por donde también se hizo la intervención. Cuando se compararon todos los grupos, hubo un 95% de éxito técnico y no hubo ninguna diferencia significativa entre los grupos. Sin embargo, cuando analizamos el tiempo de fluoroscopía, el tiempo que duró el procedimiento, cuánto tiempo permanecieron los pacientes en el hospital y cuánto volumen de contraste se utilizó, pudimos darnos cuenta que todas estas variables eran significativamente menores en el grupo TAMI, lo cual significa que podemos hacer procedimientos con menos radiación, que es más seguro tanto para el paciente como para el equipo de salud que está participando. Podemos hacer los procedimientos en menos tiempo, lo cual nos permite, por supuesto, hacer más procedimientos por día. Y todo esto tiene una relación beneficiosa desde el punto de vista de costo, es costo efectivo. Entonces, la conclusión fue que acceso retrógrado para intervenciones tibiopedias es seguro, es eficiente y es costo efectivo. Ahí está la referencia, Catheterization Cardiovascular Interventions de este año 2020. Entonces, eso nos pone el escenario para hablar de acceso por debajo de la rodilla. Entonces, ¿qué es eso? Es hacer punciones, ya sea el segmento P3 de la poplitea, el tronco tibio peroneo, la tibial anterior posterior, la peronea, las pedias, la que quieran, las arterias metatarsales y las arterias digitales inclusive. ¿Cuándo se hace esto? En pacientes con isquemia crítica en miembros inferiores que tienen oclusiones complejas. ¿Por qué? Porque incrementa la tasa de éxito de cruce y de intervención. ¿Y cómo se hace? Se hace ya sea por ultrasonido o con guiatura por fluoroscopía. Entonces vamos a analizar cada uno de estos puntos. Entonces, ¿cuándo hacemos esto? Cuando tenemos pacientes, como dijimos, con isquemia crítica que tienen oclusiones complejas. Después, generalmente se ha hecho después que se falla el abordaje anterógrado o el abordaje tradicional. Eso es un concepto que yo quiero que ustedes comiencen a pensar en cambiar, porque muchas veces la gente se pasa media hora o una hora tratando de hacer esto y se hubieran podido ahorrar fácilmente entre 30 y 45 minutos si hacen el abordaje anterógrado y retrógrado al mismo tiempo planeado. Y ya vamos a explicarles cómo se planea con anticipación. Entonces, ¿cuándo lo hacemos? También cuando somos incapaces de obtener acceso anterógrado en la femoral común ipsilateral, o si no podemos hacer un acceso retrógrado contralateral con crossover por diferentes razones. También está indicado cuando así lo determina la morfología del CAP de la oclusión. Entonces aquí también vamos a hablar un poquito de ciencia. En el panel izquierdo, aquí les estoy mostrando una imagen de ultrasonido de una oclusión de la femoral superficial proximal con su típico pico, como le dicen, que tiene una concavidad anterógrada. Okay. Aquí tenemos en el panel B, tenemos la angiografía, se ve nuevamente el BIC o el muñón de la oclusión. La reconstitución ocurre como típicamente alrededor del nivel del canal de Hunter, como vemos en el panel C con ultrasonido, vemos el color y vemos que tiene una conformación retrógrada, cóncava.
y se ve en el panel de la correspondiente imagen por angiografía. Entonces, esto es una oclusión que tiene una morfología que nos dice, bueno, si ustedes entran en anterógrado por acá y en retrógrado por acá, te vas a encontrar en el camino y va a ser mucho más fácil tratar esa oclusión que es fácil de más de 100 milímetros, ¿no? De más de 10 centímetros. Entonces, eso lo vimos y lo concluimos en este artículo que lo publicamos en el año 2018 en el Journal of Endovascular Therapy. Un estudio retrospectivo de la morfología del CAP de 114 pacientes con isquemia crítica, de los cuales tenían 142 oclusiones totales. Ya les voy a mostrar cuáles son los tipos, pero concluimos básicamente que en 3 de los 4 tipos, los pacientes se benefician de que le practiquemos o que le hagamos un acceso retrógrado. Esto significa que más del 80% de las lesiones van a beneficiarse del acceso retrógrado. Entonces aquí están los 4 tipos de izquierda a derecha. El tipo 1 se puede manejar fácilmente con acceso a abordaje anterógrado tradicional. El tipo 2, como ya vimos, fue el ejemplo que les puse con el ultrasonido y la angiografía, tiene las concavidades que dictaminan que un acceso combinado anterógrado y retrógrado de entrada va a facilitar esa intervención. Las tipo 3, y bueno, aquí están los porcentajes, 20%, 37%, las tipo 3, que son las más complejas, gracias a Dios, son las menos frecuentes, ocurren en un 14% de los casos y ambos CAPs son convexos. Pero esto también es un llamado a hacer un acceso anterógrado y retrógrado de entrada. Las tipo 4 son las que son TAMI, son casi un tercio, 30% prácticamente, y se pueden hacer única y exclusivamente con acceso retrógrado. Entonces, cuando ponemos estos 3 tipos juntos, nos da 80.2% de los casos pueden beneficiarse del acceso retrógrado debajo de la rodilla. El mensaje es seguir la concavidad. Entonces, ahora nos movemos hacia el por qué hacer esto. Entonces, cuando hablamos de esto hace unos 10 o 12 años, no podíamos entender por qué el abordaje convencional fallaba en un 20 a 40% de los casos. Esos son 20 a 40% de los casos que tienes que volver a traer al laboratorio para hacerle otro procedimiento porque no pudiste cruzar la oclusión con el abordaje convencional. Pero esto simplemente se hablaba en pasillo. Ya les voy a mostrar que ahora tengo ciencia para comprobar esto. ¿Por qué? Bueno, porque lo hacemos porque es seguro y lo podemos hacer, se puede hacer. Incrementa el éxito técnico, disminuye el tiempo de fluoroscopía y la duración del procedimiento, que como ya les mostré al principio, está basado ya ahora en estudios largos con gran cantidad de pacientes y multicéntricos. ¿Por qué lo hacemos? También porque nos brinda una oportunidad de hacer una hemostasis sencilla y fácil del paciente al terminar el procedimiento, lo cual ayuda al paciente, el confort del paciente y poder darle de alta rápidamente. Discúlpeme acá un segundo. Entonces, aquí está la ciencia al respecto. Este es mi amigo, el doctor Miguel Montero Baker, y publicó esto en el 2008 en el Journal of Endovascular Therapy, cuando él estaba en Alemania. Hicieron un estudio retrospectivo de un solo centro, por supuesto. Encontraron de 343 lesiones, 20% no pudieron cruzarlas en forma anterógrada. Esto entonces incrementó el porcentaje de éxito en lo que hicieron en el acceso retrógrado, concluyendo que era una alternativa segura y eficiente. Este otro papel es el doctor Mehdi Shishawer, cuando él estaba en el Cleveland Clinic, también único centro, retrospectivo, pero 40%. Entonces, este es el rango que les dije anteriormente, de 20 a 40% de falla técnica de no poder cruzar y incrementa significativamente a 93% de éxito cuando se añade el acceso retrógrado. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, se puede hacer con guiatura por ultrasonido o por fluoroscopía. Entonces, yo les voy a mostrar cómo hacer accesos de la tibial anterior, posterior, las peroneas distales. Es decir, cómo hacemos el acceso del segmento P3 de la poplitea y del tronco tibio peroneo, y cómo hacer el acceso de la tibial anterior proximal. Entonces, todo comenzó un poco anteriormente con la publicación de este artículo en el cual dimos a conocer cómo la realización de accesos guiados por ultrasonido en pacientes con isquemia crítica es no solamente algo que podemos hacer, sino que también es una técnica que incrementa la seguridad del procedimiento y disminuye las complicaciones. Esto fue un estudio prospectivo de un solo centro con 407 pacientes con isquemia crítica, en los cuales hicimos 650 procedimientos y casi 900 sitios de acceso, con un 95% de éxito técnico, y solamente tuvimos 1.7 de complicación, y ninguna de las complicaciones fueron con los accesos tibiales. Las complicaciones que existieron fueron un pseudoaneurisma y un hematoma en la ingle, que generalmente, lamentablemente, nuestros pacientes aquí en los Estados Unidos tienden a tener un sobrepeso exagerado.
Entonces, vamos a hablar del arte del acceso debajo de la rodilla, paso a paso. Para comenzar, tenemos que saber y conocer bien la anatomía. Tenemos que saber la tibial anterior, posterior, la peronea. La peronea provee la arteria comunicante anterior hacia la tibial anterior y la comunicante posterior hacia la tibial posterior. Tenemos la rama media calcánea y la rama lateral calcánea. La rama lateral calcánea viene, perdón, de la peronea, y la medial viene de la tibial posterior. La tibial posterior después se divide en la plantar medial y en la plantar lateral. Es importante tener buen conocimiento de todo esto. Entonces, si queremos hacer un acceso de la tibial anterior o de la dorsal del pie, lo más importante es al principio tener la pierna colocada en una posición anteroposterior o neutra, como vemos acá. ¿Ok? Y así podemos hacer acceso retrógrado en la tibial anterior, podemos hacer acceso retrógrado en la dorsal del pie o podemos hacer acceso anterógrado en la tibial anterior. Cuando queremos hacer acceso guiado por ultrasonido de la tibial posterior o de la peronea, no podemos tener la pierna en esta posición neutra o anteroposterior. Hay que hacer una maniobra que aquí se le dice la maniobra de la rana o frog maneuver, que significa básicamente hacer una abducción de la cadera con rotación externa de la pierna de manera tal de exponer tanto la peronea como la tibial posterior. Esto, repito, para hacerlo con ultrasonido, ya veremos cómo lo hacemos con rayos X. ¿Ok? Entonces, hay que imaginarse a la arteria como si fuera un reloj cuando le vamos a hacer el acceso. Normalmente cuando hacemos el acceso con ultrasonido comenzamos con la sonda dándonos una visión de la arteria en el plano transversal. Entonces aquí tenemos que vamos a comenzar generalmente tratando de acceder a lo que serían las 12 si imaginamos que la arteria, el círculo de la arteria es un reloj. ¿Ok? Si esto no funciona, generalmente tendemos a hacer un acceso ya sea desde las 11 o desde lo que sería la 1 en el reloj. Y si no sirve esto, entonces procedemos a hacerla a las 10 y a las 2. Ya veremos una aplicación práctica de esto, pero mantengan esto en mente. Entonces aquí tenemos una visión de una arteria. Tenemos aquí la sonda de ultrasonido, lo que llaman el palo de hockey o el hockey stick, ¿okay? Que es una sonda de alta frecuencia para vasos superficiales, ya sean las pedias o las arterias tibiales distales. ¿Okay? Entonces, cuando tenemos nuestra onda de ultrasonido, podemos hacer el acceso. Fíjense, el ángulo no es el ángulo típico de 45 grados, pero es un ángulo más como de 70 grados. Y yo les voy a decir ahora más tarde que el ángulo en realidad debe ser como 75 o 90 para hacer el acceso y después cambiamos el ángulo como les explicaré a continuación. Después colocamos nuestra guía y ponemos nuestro introductor si vamos a utilizar el introductor, lo cual no se hace siempre o yo no lo hago siempre y la explicaré por qué también. Entonces aquí en el esquema, en la parte izquierda superior vemos el esquema que les expliqué anteriormente del uso horario y en la parte baja de la imagen tenemos otra vez nuestro hockey stick con nuestras ondas de ultrasonido y procedemos entonces a hacer la punción a lo que sería las 12 más o menos. En este caso, en la ilustración que les hice, la aguja está incidiendo más o menos alrededor de la 1. ¿Okay? Entonces, aquí vemos un ejemplo de la técnico sosteniendo la sonda hockey stick para una arteria superficial. Y como vemos en la imagen de la derecha, cuando vamos más hacia arriba, las arterias comienzan a hacerse más profundas, sobre todo lo que es la tibial posterior y la peronea, se van al compartimento posterior. Y por ende, como ven, utilizamos ahora aquí otra sonda, que es una sonda de menor frecuencia, en orden con la intención de poder visualizar mejor la arteria. Entonces, una vez que tenemos nuestra posición adecuada, tenemos la sonda en el plano transversal, como podemos ver, generalmente yo lo que hago es voy viendo, porque estas sondas no tienen marcador, entonces yo estoy viendo la imagen de ultrasonido en la pantalla y voy con lo que es en inglés se dice el hub de la aguja, que es la parte superior acá, apretando en la piel para ver dónde consigo ver la arteria en la imagen que tengo en pantalla. Una vez que ubico esto, entonces, como ven acá, mi aguja está prácticamente a 90 grados, casi 90 grados, entre 75 y 90 grados perpendicular. ¿Por qué? Porque la huella de sonido que deja esta sonda es muy delgada. Entonces, si utilizamos un ángulo de 45 grados apenas entre la aguja en la piel, generalmente ya va a estar más allá de donde está el haz de ultrasonido, que es en el plano donde yo tengo que ver. Tengo que tener
tanto la arteria como la aguja, la punta de la aguja, en el mismo plano para poder ver lo que estoy haciendo. Si no, no podemos ver lo que estamos haciendo. ¿Okay? Entonces aquí de izquierda a derecha vemos la sonda en transverso. Aquí está la aguja casi 90 grados. Como pueden ver, se ve una gota de sangre. Les digo, no se esperen eso todo el tiempo, porque acuérdense que la mayoría de las veces estas arterias están bastante obstruidas, si no ocluidas en total. Entonces, una vez que ya tengo la sangre aquí, como se ve en esta imagen, fíjense que he, como digo yo, tumbado un poco la aguja, le bajé el ángulo de 90 grados más o menos a 45 para poder pasar la guía en forma segura. Y una vez que yo ya tengo la guía entrando en el hub de la aguja, entonces mi técnico aquí volteó la sonda, como pueden ver en el plano longitudinal, el cual nos permite ver el ingreso de la guía en la arteria. Entonces, y ahora les muestro un par de videos. Generalmente nuestros pacientes tienen anestesia general para procedimientos infrapopliteos por razones culturales y económicas acá, pero cuando no, como se darán cuenta, aquí lo que estoy dando es anestesia con vasodilatador. ¿Por qué no lo hice antes? Bueno, porque por supuesto, esta es una área que es difícil, estas arterias están calcificadas y si tú colocas volumen en esa área, por supuesto, entonces la arteria flota más, aún más de lo que normalmente lo hace. En la parte de lo que es la tibial anterior y la dorsal del pie no es mucho problema porque el hueso generalmente está justo detrás, pero cuando tratas de hacer eso en la tibial posterior es un poco engorroso, perdón, porque la arteria se tiende a ir hacia abajo. Y si le añades un volumen a esa área, se hace más difícil el acceso. Entonces yo prefiero tratar de acceder, tratar de hacerlo la primera, segunda punción a lo máximo y después entonces sí coloco la parte de anestesia. Esto, por supuesto, varía de paciente a paciente, ¿no? Entonces, una vez que tenemos esto, aquí lo que les quiero mostrar paso a paso es cómo estoy agarrando el introductor. Este es el introductor del Cook Kit. Es un kit que viene organizado por Cook, generalmente una sonda de 2.9 French, y primero se pasa el dilatador. Lo estoy agarrando justo en la punta, justo al ras de la piel, porque es muy endeble. Si lo agarran aquí arriba en el hub, lo que va a pasar es que se les va a doblar porque la piel de la mayoría de estos pacientes en esta área es bastante resistente. ¿Okay? Entonces, empújenlo siempre desde la punta. Y le digo cuando lo utilicen porque yo cuando comencé a hacer esto utilizaba muchos introductores, pero hoy en día casi no lo hago. ¿Por qué? Porque generalmente lo utilizo simplemente para cruzar la lesión, hacer el rendezvous en algún punto intermedio y después completar la intervención por vía anterógrada. Cuando no hacemos TAMI, ¿no? Si se hace TAMI, entonces siempre es recomendable utilizar este tipo de introductores por lo menos. Hoy en día también existe, la gente de Terumo tiene un sheath que lo llaman el Slender, que permite la colocación de materiales de alto calibraje por